Ok, debate duro con un ex cristiano y él pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Vamos a ver este debate, este diálogo que tiene Santiago Alarcón en su canal Rincón Apologético, que le dejaré el link en la descripción para que usted se suscriba y le dé like. Dale play. David, ¿te llamas? Porque dice Rey David. ¿O te David. llamas Rey David? Es mi nombre, Rey David. Ah, Rey es un nombre. Es correcto. No, sé de que Rey es nombre, ¿eh? Y entonces ella le gustaba que todos sus niños tuvieran nombre y por eso. Me encantó. Yo sabía de que Rey en algunos lugares es nombre, pero no sabía si lo estabas utilizando como apodo o qué. ¿Qué haces, Titán? ¿De dónde sos, amigo? Contame. Yo soy de México. De México, sí, inconfundible. El acento es inconfundible. Amigo, contame. Me decías algo en privado, pero contame ahora. ¿Qué sos? ¿Evangélico? ¿Qué sos, amigazo? Mira, lamentablemente ahorita me podría considerar que soy algo extraño, quizá medio New Age o algo así. Okay. Realmente no me considero nada. Ajá. Tuve educación católica formal, hice mi comunión, mi confirmación, me bautizaron. Mi familia fue muy católica. Lamentablemente yo viví la fe a través de otras personas, que fue mi familia. Después mi mamá entró en una crisis extraña, se fue a una iglesia bautista, después entró en una iglesia extraña, que se podría decir de estas nuevas, no sé si la has escuchado, la Universal. La de la palomita, la de los brazucas, que te cobran hasta el agua que tomás, amigo. Exacto. No, que te cobran hasta el agua que toma. Wow, nada más hablan de dinero esas iglesias, señores. Las nuevas que están saliendo. Viene del río del Jordán. Vos abrís la canilla del agua del baño para tomarte un sorbito, viene del río Jordán, te la cobran, amigo. Wow, mercadería con el evangelio. Es correcto, yo estuve ahí bastantes años, ¿qué te puedo decir? Unos 4 o 5 años. Mira. Y después de ahí me entró esta crisis de fe que realmente no sé ni en qué creer, ¿sabes? Ok, está bien. He escuchado un poco de lo que comentas y es bastante interesante. Entonces sí, aquí algo que me gustaría comentarte es que sí veo y me gusta que entres en debates con todas esas personas de diferentes religiones, se podría decir, pero a veces también me gustaría que comenzáramos con lo básico, y es algo en lo que, por ejemplo, yo te lo puedo decir, yo no puedo entender ahorita en qué creer. Hay tantas cosas en qué creer, en qué tener la fe, que diferentes religiones te dicen algo, ¿sabes? Sí, hay demasiadas religiones, demasiada idea, demasiado gente interpretando. Sí, te entiendo 1000 por 1000 y yo estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que a veces uno obviamente habla de aquello a lo que lo invitan a hablar, ¿no? Entonces no es habitual que gente como vos entre y diga, che, loco, vamos a arrancar por el punto 1, ¿se entiende? Pero me parece fantástico. A mí me parece que la clave está en Jesús, amigo. Primero vos tenés que definir y ordenar tus ideas respecto a Jesús. A partir de Jesús, de ahí en adelante podemos discutir iglesia, podemos discutir Biblia, pero la clave está en Jesús. Jesús es aquello que vuelve al cristianismo falso o verdadero. Ojo. Todo depende de quién él sea. Es correcto. Yo te puedo decir que en mi momento católico yo me leí lo que vendría siendo la Biblia latinoamericana, que es la Biblia por excelencia. Cuando estuve en esta iglesia de los brasileños, fue donde conocí la Reina Valera y la Biblia Reina Valera, la supuesta inspirada. Sus variantes protestantes como la Reina Valera contemporánea, etcétera. Y lamentablemente cuando, como tú bien lo has dicho al joven anterior, es cuando uno interpreta lo que uno quiere o lo que uno busca, uno puede interpretar absolutamente lo que uno quiera en la Biblia. A mí me está pasando algo muy parecido, pero en el sentido histórico. Por ejemplo, si nosotros nos vamos con lo que viene siendo Jesús histórico, ¿qué podemos decir de un Jesús histórico? Jesús era un judío que predicaba en Galilea, que tenía prácticamente 12 personas que eran campesinos, que eran obreros, a los que él empezó a predicar lo que vendría siendo el reino de Dios. Él enseñó, y todo eso lo podemos ver en los evangelios, sobre todo en los evangelios sinópticos. Nos podemos meter un poco más en el tema de si se considera Juan algo más místico o no. Después de eso, Jesús muere,
y pasa todo lo que pasa. Si nos ¿Y resucita? vamos históricamente a lo que viene siendo Jesús. Perdón, ¿a qué te referís con pasa todo lo que pasa simplemente para saber a qué te referís? De la creación de instituciones. Ok. La creación de instituciones, en plural. O sea, las personas que después crean denominaciones, iglesias. No nada más la iglesia católica, sino lo que vino después, como iglesias protestantes, Martín Lutero, etcétera. Okay. lo que vino Bien. mucho después, todo lo demás que se puede saber. Bien, fantástico. Me encanta. Mira, estuve prestando atención todo lo que dijiste y no sé si te diste cuenta que estaba tomando nota. ¿Correcto? Y a mí me parece fantástico todo el recorrido que haces y me pareció extraordinario que en tu honestidad intelectual, en el momento de tu búsqueda personal en el que te encontrás, dejaste un bache. Y ese bache es la clave. Mira, yo anoté... perdóname, vos estás acá, perdóname. Yo anoté acá punto por punto de aquellas cosas que históricamente podemos saber acerca de Jesús. Me dijiste, era judío, predicador, tenía discípulos, predicó el reino de Dios, muere, y ahí hicimos un bache, dijiste. Y pasó todo lo que ya sabemos y yo te pregunté... Pero se quedó ese bache marcado y después dijiste surge el cristianismo, básicamente, que podríamos hablar de Iglesia Católica, los protestantes, pero básicamente sería el cristianismo como tal. Ese es el bache que creo que tenemos que resolver. Bueno, ay bobo. Estamos de acuerdo hasta la muerte, hay un bache, un vacío y luego surge el cristianismo. Pero ¿qué pasa acá en medio? Ese es el problema que lo resuelve todo o que desmorona lo que es el cristianismo que surge luego. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es correcto. Lo que históricamente se podría decir, primero te lo voy a decir lo que yo históricamente sé y después podemos empezar a definir en qué creer, ¿sabes? Porque justo me parece fantástico. Tomas el punto central. Como tú sabías, existieron muchos ¿cómo se podría llamar a Jesús en ese Jesús histórico, de que él venía a predicar al pueblo judío, de que tenía que cambiar, porque si no profetas, se venía el apocalipsis. Profetas. Ahorita no recuerdo el nombre, pero... Arrepentimiento, que predicaba arrepentimiento, sí, no entiendo. Exactamente como Jesús existió otras personas que predicaban este tema apocalíptico. Profetas. Exactamente. Okay. En esa época de Jesús existieron otros profetas apocalípticos como... la diferencia con Jesús de los demás otros profetas, que los demás otros profetas también murieron, es que a Jesús se le considera que él murió y cuando él murió realmente es donde se puede decir que nace el cristianismo como tal. Cosa que a los diferentes profetas que pasaron, tanto los romanos o alguien más los mató y lo que sucedió después es que ya no existía en qué creencia. Con Jesús fue diferente porque a partir del cristianismo se cree que él a los 3 días volvió de la muerte. Y yo creo y yo considero también que Jesús volvió de la muerte, hizo la resurrección y a partir de aquí surge toda esta... Cuando él dice volvió, que resucitó, ¿verdad? Parte del cristianismo. Entonces después, en épocas un poquito... un segundito. ¿Vos lo que me dijiste es que crees que es un hecho histórico la resurrección? Ojo. No. Ok. Termina. El hecho histórico es Jesús muere. Bien, buenísimo. De ahí es lo que nosotros como cristianos o no cristianos podemos creer. Y yo te puedo decir que yo sí creo que falleció y regresó después de los 3 días y todo lo demás. Entonces, hasta resucitó. Ahí yo creo que se cubre un poco este pequeño bache del que comentas. ¿Vos a título personal, vos creés que él regresa de la muerte? Resucitó. Correcto. Ok, o sea, vos como individuo, independientemente de si la historiografía lo demuestra o no, vos, David, vos sí crees que Jesús vuelve de la muerte. Sí, y quiero ser claro aquí. A ver, dale. Quizá el compañero anterior podría decir que regresar de la muerte puede ser regresar en espíritu. Yo quizá te puedo decir que sí creo que volvió a vivir otra vez. Así como en su momento él despertó, o dependiendo de la traducción, a Lázaro que volvió de la muerte, yo sí consideraría que Jesús regresó de la muerte. O sea, que resucitó. Es correcto. Bien. O sea, bien. Entonces ese bache lo tenemos resuelto. ¿Vos creés que Jesús resucitó? Eso no hay que demostrarlo. Correcto.
Bien, buenísimo. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo que si Jesús resucitó de entre los muertos, esto es un milagro? Claro. Se podría decir que sí. O sea, no hay forma natural por la que una persona al tercer día después de muerto vuelva a la vida, ¿se entiende? O sea, nosotros no vamos a los funerales esperando que el muerto se levante. Como dicen, eso no pasa, no pasa. Claro, no, eso es lo habitual, que resuciten. No. El que está muerto, muerto está. Así es. Bajo las condiciones, Pero claro. se podría decir que igual que el milagro de la multiplicación de los panes. Claro, o sea, bajo condiciones naturales, las resurrecciones no se dan. Ahora, el hecho de que vos creas que hay una resurrección implica necesariamente que hay un milagro, ¿verdad? Correcto. Bien, este milagro únicamente podría ser llevado a cabo por Dios. Correcto. Bien, simplemente estoy tanteando para ver en qué momento nos separamos, ¿está bien? Hasta acá coincidimos. ¿Estamos de acuerdo que el milagro de la resurrección confirma todo el ministerio público de Jesús de Nazaret? Ojo. Para ti, ¿qué es el ministerio público de Jesús en Nazaret? Bueno, son esos 3 años que quedan registrados en los evangelios sinópticos y el de Juan, en el que Jesús comienza su tarea pública predicando el evangelio y anunciando quién Él es y la voluntad del Padre, el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, pero aquí es donde empiezan a surgir las dudas. Ok. Antes de platicar un poco sobre el Pablo histórico, me gustaría entender, porque realmente he tratado de entenderlo, te lo digo, qué es el reino de Dios, porque todas las religiones lo enseñan de diferentes maneras, ¿sabes? Ok, muy buena la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Por eso el título. ¿Ves? Hay religiones que creen que el reino de Dios es algo físico al que tú puedes acceder físicamente. Hay otros lugares que dicen que es algo místico en el cual tu alma o algo espiritual va para allá al reino de Dios. Hay otras partes que dicen que es algo interior, como si fuera algo New Age, cósmico, en el cual el reino de Dios está dentro de uno y entra esta parte ególatra, ¿sabes? Entonces, realmente, ¿qué es el reino de Dios? Ojo. El reino de Dios puede tener múltiples significados, es cierto, y ha sido una de las cosas más discutidas. Llamativamente es el centro del mensaje de Jesús, este reino de Dios. Ese reino de Dios predicado por Jesús, podríamos, para tratar de empezar a interpretarlo, podríamos vincularlo, crear una conexión con aquella famosa profecía de Daniel. Fíjate que Jesús, para poder justificar quién Él es en su anuncio, va a referirse mucho a los profetas. Y va a haber uno que, al parecer, va a ser uno de sus preferidos, que es el profeta Daniel. Ojo. ¿Vos recordás, leíste alguna vez el libro del profeta Daniel? Sí. Bueno. No, obviamente no lo recuerdo del todo, pero Ok. por ejemplo, aquí tengo mi Biblia. Bien. Bueno, ¿recordás de que el Nabucodonosor había tenido un sueño? ¿Te acordás? Que era un sueño, una gran estatua que estaba dividida en 4 partes y cada una de esas partes estaba compuesta por un material distinto. ¿Vos te acordás de eso? Ojo. No, realmente no. Ok, bueno. Continúa. Bien, esto después chequealo. Nabucodonosor había tenido un sueño en el que había soñado con una gran estatua y esta gran estatua estaba dividida en 4 partes y cada una de esas partes estaba compuesta por un material distinto. El significado de cada una de estas partes y los materiales con los que estaba compuesto se refiere, en el mismo texto lo dice, a 4 futuros reinos. 4 futuros reinos, o imperios, llamarle como le quieras llamar, ¿no? Ay. Estos son 4 futuros reinos. Lo llamativo, y ahora vuelvo al caso del reino de Dios, ¿está bien? Pero me parece que en la explicación, al menos la que yo elijo, es apropiado crear esta conexión. Porque para los judíos de la época esto era algo que resonaba, ¿se entiende? Al final de la explicación del libro del profeta Daniel respecto al sueño, él le explica que el significado de una roca, dice el sueño de Nabucodonosor, que había una roca que había sido partida, pero no por mano de hombre, y que esta roca era aquella que destruiría al último de los reinos, que haría desmoronar al último de los reinos. ¿Vos te acordás de esto? Bien, buenísimo.
esa roca dice de que se iba a expandir. Esto siempre fue interpretado como un reino posterior a ese último del sueño de Nabucodonosor, que no iba a ser un reino creado o llevado a cabo por obra de hombre, por plan de hombre, sino que esto era algo instalado por el mismísimo Dios. Ojo. ¿Está bien? Si querés vamos al pasaje para no hablar tan en el aire. Okay. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto asombroso. Lo estoy leyendo en la versión NBI, ¿está bien? La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad eran de barro cocido. De pronto, mientras usted contemplaba la estatua, una roca fue cortada, pero no por manos humanas. Esta golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro de la estatua. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro, que se volvieron como paja en la era del verano. El viento los barrió sin dejar rastro, pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Y continúa, dice, este fue el sueño, ahora lo interpretaremos al rey. Su majestad es el rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en sus manos a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del nido. Las aves del cielo, perdón. No importa dónde vivan, Dios lo hizo el gobernante de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Pero surgirá otro reino inferior al suyo, luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra, y finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Usted veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido, pues será un reino dividido. Sin embargo, tendrá aún la fuerza del hierro, aunque haya visto hierro mezclado con barro. Y como los dedos de los pies eran mitad hierro y mitad barro, este reino será parcialmente fuerte y parcialmente débil. Y como el hierro mezclado con barro, así el pueblo será una mezcla y no permanecerá unido, como tampoco se unen el hierro y el barro. Wow. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Amén. Wow. Muy bueno. Esa era la referencia a la que quería llegar. ¿Está bien? Vamos a ver. Es el sueño de Nabucodonosor. Dios le estaba mostrando por medio de un sueño y la explicación del profeta lo que habría de venir y los grandes imperios que se presentarían a medida que el tiempo vaya avanzando. Los judíos en la época de Jesús tenían bien presente este sueño. ¿Por qué? Porque era una antesala de lo esperado por ellos, que era el reino de Dios, dado que eran conscientes de los reinos que ya habían pasado. El siguiente necesariamente debería ser el cumplimiento de este sueño de Nabucodonosor, el reino de Dios que comienza como una roca no cortada por manos de hombre, pero que, destruyendo el último de los reinos, se expandiría como una gran montaña y cubriría toda la tierra. Fíjate que es llamativo porque lo que comienza Jesús predicando es el reino de los cielos se ha acercado. Imagínate para los judíos de la época, oír en ese momento ese mensaje era básicamente Dios ha de llevar a cabo la profecía que Daniel nos dejó. Exacto. Ese reino que comenzaría como una roca no cortada por mano de hombre, comenzaría en este momento por medio de la predicación de Jesús. Hey, muy buen análisis, muy buena explicación, señores. Entonces, el reino de Dios predicado por Jesús es una referencia a ese reino. Si Jesús era aquel que había de traer el reino de Dios, lo fundado por Jesús es esa roca que comenzaría como una roca no cortada por mano de hombre, pero que se expandiría de tal forma que cubriría toda la tierra y llegaría al tamaño de una gran montaña. El cristianismo. Fíjate qué interesante porque en Mateo capítulo 16, ¿qué es lo que dice? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti,
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Fíjate la relación que hay en el mensaje de Jesús, de arrepentimiento, de reino, estableciendo la roca y fundando una iglesia. De tal forma que los cristianos entendieron que todo aquel que forma parte de la iglesia, que es incluido por Dios en la iglesia, es parte del pueblo de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, los primeros cristianos interpretaron que la iglesia, o el estar dentro de la iglesia, ser parte de la iglesia, era ser parte del pueblo de Dios, por ende, era la manifestación del reino de Dios. Obviamente va a haber una mayor manifestación de dicho reino de Dios en la segunda venida de Cristo, pero la iglesia parece cumplir con las características de la profecía mencionada para la época. No sé si pude responder tu pregunta. Ok, interesante. Vamos a ver qué dice el protestante. Dale like, suscríbete al canal. No del todo. Aquí, prácticamente lo que entendí. Creo que muchos sí entendimos esta parte de lo que vendría siendo parte del reino de Dios, de esta profecía del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, sí, parece un trabalenguas. Es correcto. Sobre el reino de Dios. Y de aquí metemos un poco más lo que vendrías discutiendo con el compañero anterior de la iglesia y de todo esto. Yo me quiero quedar un poquito antes sobre el reino de Dios, que vendría siendo este nuevo reino que va a prevalecer ante todo, ¿sabes? No quiero mezclar aquí el tema de la roca o que estás haciendo con Mateo, pero sí quedarme hasta esta parte del reino de Dios. Entonces, creo que es entendible por qué muchos consideran que el reino de Dios puede ser algo tangible, algo material, algo físico. Pueden decir, si ellos se interpretan de cierta forma, pueden decir es algo material, y otros podrían decir es algo más espiritual. Y entendiendo un poco a Jesús, realmente, ¿él a qué se refería? ¿A algo espiritual? Bueno, que la manifestación de dicho reino, o el reino, se manifiesta tanto en el plano visible como también en términos invisibles, porque es el nacimiento de nuevo. El nacimiento de nuevo. El reino de Dios está en ustedes, dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, la manifestación es visible, pero también podríamos decir que es una realidad invisible la del reino. ¿Por qué? Porque está en cada uno de los nacidos de nuevo, el reino de Dios. Está dentro de cada uno de los nacidos de nuevo el reino de Dios, pero a su vez forman parte del reino de Dios que puede ser visible. Entonces podría decir que a esta interpretación entraría la interpretación gnóstica, en la cual se dice que el reino de Dios está dentro de nosotros, pero al mismo tiempo es algo que podemos ver si te metes en este tema New Age y haces meditación interna y lo puedes ver y entonces está dentro de nosotros. Yo creo que no, pero si a eso nos vamos de una libre interpretación, pues se puede llevar a todo esto. Por eso realmente te digo, estoy un poco confundido porque no entiendo esas partes básicas de... Yo creo que aquí entra un poco la dogma de decir las cosas deben ser así, porque si no nos podemos reinterpretar todo eso a como nosotros querramos. Bien. Yo creo que esa es parte de las múltiples religiones que existen, ¿sabes? Te entiendo. Mira, puntualmente. Para tratar de responder a este planteo que me haces. Los cristianos, en el Nuevo Testamento, ¿no? Los cristianos, o una persona que forma parte del pueblo de Dios es porque está dentro del reino de Dios, ¿verdad? Correcto, sí. Yo consideraría que en este caso... Porque hay una relación, pueblo de Dios con reino de Dios, evidentemente tiene que haber una relación, ¿no es cierto? Es correcto. Bien, buenísimo. Para ser parte del pueblo de Dios... Definir, ¿Jesús es Dios? Para ser parte del pueblo de Dios, ¿qué era necesario? Por el supuesto Dios Jesús. ¿Y qué es lo que suena ahí? Si nos vamos a la parte de lo que Jesús enseñaba, ser judío, seguir las leyes de Moisés, en este caso tener circuncisión. Pero en el caso de, o sea, a partir de Jesús, recordad que lo que nosotros estamos discutiendo es a partir de Jesús. A partir de Jesús. ¿Qué era necesario para los cristianos? Porque estamos hablando en términos cristianos, que era lo que los cristianos entendieron del mensaje de Jesús. Para los cristianos, ¿qué era necesario para formar parte del pueblo de Dios? A partir de Jesús, obviamente. El bautismo.
Pues lo que recuerdo en la Biblia decía que él venía a enseñar la ley y expandirla, entonces en esos términos vendría siendo seguir parte de la ley y seguir lo que él estaba enseñando para ser parte de ese reino de Dios. Ok. Mira, si vos me permitís, me gustaría ir nuevamente a la Biblia. ¿Está Bueno. bien? Dame un segundito. Bueno. Para. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. La charla de Jesús con Nicodemo. ¿Está bien? El bautismo, ¿yo sabía? Dice, a partir del versículo 4 vamos a leer. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. What? O sea que pueblo de Dios, reino de Dios, ¿qué era necesario para formar parte de ese pueblo de Dios entrando al reino de Dios? Los cristianos siempre creyeron de que era el bautismo. El bautismo es ese rito, por así decirlo, que te permite entrar legítimamente al pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Mirá Hechos capítulo 2, si no me equivoco, perdón que no tengo todo ordenado, pero obviamente no esperaba este tema, ¿está bien? Claro. Mira, fíjate, Hechos capítulo 2, verso 47. Vamos al verso 46. Verso 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso Y el Señor añadía a la iglesia. es la iglesia primitiva, ¿está bien? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Uy. O sea, la salvación estaba tremendamente ligada Sí, con la iglesia. a el formar parte de la iglesia. El nacer de nuevo está íntimamente vinculado con la salvación. Nacer de nuevo, ¿cómo se nace de nuevo? Por el agua y el espíritu, el bautismo, siempre lo he entendido de esta manera. ¿Y qué es el bautismo? Es el ingreso a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El reino de Dios, ese reino de Dios predicado por Cristo, haciendo referencia a ese pasaje de Daniel en el que la roca es cortada no por mano de hombre. ¿Por qué? Porque esta roca no podía ser una invención humana como el resto de los reinos. Por eso es que el mismo Jesús es aquel que funda la iglesia. Jesús es Dios encarnado. ¿Se entiende? Hay toda una relación. Sí. Aquí tomas un punto bastante interesante. Lo voy a dejar un poco así al aire, pero me gustaría retomarlo después. Es realmente quién es Jesús. Es Dios, es parte de Dios. Pero bueno, regresando un poco a lo que está. Y él lo duda eso. Estamos hablando un poco. Bueno, mira, el último punto. El último punto, ¿viste? Decía el pasaje de los Hechos. Si el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una persona para incorporarse a la iglesia, ¿qué es lo que debe hacer? Bautizarse. Bautizarse y agregarse a la iglesia. Sí. ¿Qué parte decías de la iglesia? En el Hechos capítulo 2, verso 47, la segunda mitad. Ok. Hechos 47. Yo tengo aquí una versión. A ver, léemela, por favor. Déjame diferente. Que el versículo 47 dice, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De este modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¿Y qué versión es esa? Aunque más o menos, pero ¿qué versión es esa? Y aquí creo que no dice iglesia. La verdad no sé qué versión estarás Una versión rara. leyendo, pero yo tengo entendido de que la mayor parte de las versiones dice iglesia. Ahí, mira, Hechos 2:47. A ver, déjame chequearlo. Lo chequeamos. Hechos 2:47. Yo Dice... estoy usando la traducción en lenguaje actual.
Ok. Bueno, a ver, por dar un ejemplo, la NBI dice, y el Señor añadía al grupo los que habían de ser salvos. Este grupo era la iglesia, ¿verdad? La NTV dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, la iglesia, obviamente, los que habían de ser salvos. La PDT, que no sé qué versión será. Aquí viene la pregunta que quizá el compañero anterior podría hacer es, ¿la iglesia es una institución? ¿O es una comunidad? ¿O es un grupo de seguidores? Porque realmente son cosas completamente diferentes. Porque si yo puedo decir, si yo me junto 2 o más personas y hablamos en torno a Jesús, podríamos tener una iglesia. Si alguien más se junta ahorita mismo en nuestra plática, podríamos decir que es una iglesia, porque es una comunidad, un grupo. O tiene que ser algo institucional, algo solemne. Me parece muy buena la pregunta. Y fíjate que si nos remontamos al testimonio de uno de los discípulos de los apóstoles, San Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, principio del siglo II, estamos hablando de 70 años, 75 años después de la muerte y resurrección de Jesús, él decía que donde está el obispo, ahí está la iglesia. Entonces, independientemente de que, obvio, formamos parte de la iglesia, los cristianos, esta iglesia es una institución visible. Se ve. Por eso dice que el Señor añadía a la iglesia. ¿Cómo lo van a añadir a algo que es invisible? No. En lo instituido por el Señor. En este caso, los apóstoles, en el caso de los hechos, y luego de los apóstoles, los obispos, que son sus legítimos sucesores. Pero hay una institución visible. Claro. Fíjate que para incorporarse en la iglesia, que es la comunidad cristiana, obviamente, la iglesia es la comunidad cristiana. Visible. Pero para incorporarse en la iglesia, vos no lo podías hacer en esa época por fuera de los apóstoles. Necesitabas a los apóstoles. Fíjate que cuando Felipe va a predicar a la ciudad de Samaria, él predica el evangelio, bautiza a un montón de gente, pero para poder confirmarlos en la iglesia es necesario que vayan Pedro y que vayan Juan. Entonces era necesaria esa legítima institución visible que se presentara para confirmar a los hermanos en la fe. En la fe cristiana que se encuentra en la iglesia. ¿Se entiende? No se puede encontrar en la comunidad. ¿El qué? En dado caso, todo esto, y por qué crees que es necesaria esta institucionalidad. Yo te puedo decir lo que yo creo por lo que necesitamos esta institucionalidad, pero me gustaría conocerlo de ti. Bien, ¿se puede encontrar la fe cristiana entre los cristianos? Claro, se debe encontrar la fe cristiana entre los cristianos. Ahora, hay una institución establecida por el mismo Jesús, que son los ministros legítimamente ordenados. Cualquiera no era un ministro legítimamente ordenado en la iglesia del siglo I, ¿se entiende? Exacto. ¿Quiénes son los primeros legítimos del Señor? Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Si los apóstoles son legítimos ministros ordenados por Jesús, ahí tenemos una institución. Y él mismo instituyó apóstol, obispo, ¿cómo es? Maestros. Que son la institución apostólica, que es, y con esto cierro, que son los legítimos pastores de esta iglesia. Entonces, ¿en dónde se halla visible esta iglesia? Se halla en la comunidad de los hermanos unidos a la institución visible de los apóstoles, y eso es lo que los vuelve visibles. Claro. Además de los sacramentos, obviamente, pero todo podemos resumirlo en la institución apostólica. Entonces se vuelven visibles. La iglesia siempre fue una institución visible, no es invisible, porque si no, ¿dónde Dios agregaba a los que habían de ser salvos? Ese es el punto. Si es invisible, porque hay algunos grupos que dicen, no, que la iglesia es invisible. ¿Cómo el Señor lo agrega a algo invisible? Y el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. ¿Dónde? Tiene que ser un lugar físico, visible, en el que se reunían. Y dice 1 Timoteo 3:15, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Está bien, y no sostén de la verdad. Estoy hablando del templo. Estoy hablando de la comunión con los apóstoles, que eran los encargados de confirmar a los hermanos. Que en este caso, si nos vamos a esto, ¿tú crees en el ecumenismo?
Porque si a esta nos vamos y creemos en el ecumenismo, podríamos prácticamente decir que toda iglesia es una institución en la cual los hermanos se pueden reunir para ser salvos. Y regresamos al punto anterior que estábamos discutiendo del reino de Dios, que tú me comentas que se necesita la iglesia para el reino de Dios. Bien. Entonces, Sí, yo creo en el ecumenismo, pero el ecumenismo no afirma que cualquier comunidad o institución es iglesia. Exacto. Hay una sola iglesia, profesa la Iglesia Católica, que es la Iglesia Católica. Y Jesús fundó una sola. Y la salvación de Dios se puede dar, no es que se da, pero se puede dar en personas que visiblemente no formen parte de la Iglesia Católica y sí de otra comunidad cristiana, pero por la fe católica, porque participan de la fe católica, porque la Biblia es Sagradas Escrituras de la Iglesia Católica, porque la fe en Cristo es la predicada por la Iglesia Católica, porque el bautismo es una institución que ha sido encargada a la Iglesia Católica. Entonces, en la medida en la que los cristianos, independientemente de que circunstancialmente, por cosas de la vida, se pueden encontrar visiblemente fuera de los límites de la Iglesia Católica, pero profesan la fe católica por participación, estos pueden llegar a salvación. No es que llegan a salvación, no se da la garantía de eso, pero pueden llegar a salvación. ¿Pero por qué? Por la medida en la que participaron de la fe católica, Ojo. de la única iglesia fundada por Cristo. ¿tú por qué crees que esa es la única iglesia en Cristo? Busca la historia y busca cuándo salieron las demás. Porque prácticamente, a grandes rasgos, históricamente, podríamos decir Ajá. que la Iglesia Católica proviene de las enseñanzas de Pablo. Pablo fue quien escribió todas estas cartas. No estoy de acuerdo. No. Ok. De hecho, fíjate que el pilar para demostrar el caso de la Iglesia Católica no se Pedro. encuentra en la predicación de Pablo, se encuentra en el Evangelio de Mateo. Ujú. ¿En cuál? En la de que eres Pedro Mateo dice 17, sí, que habla de Pedro. y sobre ti edificaré mi iglesia. Ujú. ¿Tú crees que Pedro era infalible? Sí, claro que sí. Y entonces, ¿por qué viene Pablo, lo reprende? ¿Por qué lo reprende? ¿Por qué lo reprende? ¿Lo reprende porque por doctrina o por conducta? ¿Cómo se dice? Porque era irreprensible. ¿Cómo era? Por conducta. A ver, Exactamente. ¿Por qué lo reprende? ¿Cuál es la razón por la que lo reprende? conducta. Porque cuando llegan estos no judíos, él se sienta con los judíos. Bueno, pero no lo reprende por cuestiones doctrinales. Lo Exacto, no fue por doctrina. reprende por hipocresía, dice el texto. Hipocresía era. Yo sí creo que pueden ser cosas doctrinales, porque el hecho de seguir o no seguir Yo sí creo, oye, lo que él cree. la ley de Moisés, respetar el sábado, tener circuncisión, comer o no comer cerdo, yo creo que sí es una doctrina. No, bueno, pero No. el texto lo que dice es que la causa de la reprensión es la hipocresía. Entonces, si la causa de la reprensión es la hipocresía, es porque Pablo supone que Pedro conoce la verdadera doctrina y está actuando incorrectamente. Entonces, la reprensión es por hipocresía, no es por herejía. Uy, ojo. ¿Entiendes? Ya vendría siendo aquí Que predique algo que no sea acorde a la sana doctrina. Porque vos me trajiste el caso de la infalibilidad, si era infalible. Entonces, si no era infalible, o sea, si nosotros encontramos de que Pedro anda predicando herejía, claro, no era infalible. Exacto. Pero en este caso, no es que Pedro andaba predicando herejía. Pedro es reprendido por hipocresía, que es distinto. Uy, no la vio venir el protestante ahí. Mira cómo se ve con la carita, como que no sabe nada. Y tiene su cosita bajo la manga ahí tirando su cacarita, pero Santi se la tenía ahí guardada. Ojo. válido completamente. Entonces, Voy a regresarme más atrás porque siento yo que nos desviamos un poco. ok. Estábamos hablando un poco del reino de Dios y de cómo nosotros podemos ser salvos al respecto a las enseñanzas de Jesús. Me comentas que aparte de seguir, bueno, eso no me lo comentaste exactamente. Yo creo que lo que Jesús dice es seguir la ley porque él no viene a abolirla sino a aumentarla, por así decirse. Y tú me cumplirla. comentas que parte también es el bautismo y yo estoy completamente de acuerdo. Claro que es así. El bautismo se podría considerar creerlo de fe y entregarte hacia él, o lo estoy malinterpretando. El bautismo es el resultado
de creer y profesar la fe cristiana. Y se lleva a cabo el rito del bautismo como sacramento instituido por el mismo Jesús para que se produzca en nosotros, en el bautizado, el nuevo nacimiento, por medio del cual, según San Juan capítulo 3, se entra al reino de Dios, que fue el origen de nuestra charla. Sí, wow. Entonces esta fe cristiana tú considerarías, y volvemos al punto central, que es la resurrección de Jesús. No es solamente la resurrección de Jesús, hay muchas otras cosas más. ¿Cómo cuál? Pero toda la teología y la fe cristiana se justifica en la resurrección de Jesús. Se legitima en la resurrección de Jesús. Okay. Como cuál es la deidad de Cristo, la Santísima Trinidad, la salvación, todo lo que es la doctrina cristiana se legitima y se justifica por medio del hecho concreto de la resurrección de Jesús, que es lo que avala la identidad de Cristo, que Cristo es quien Él dijo ser. Entonces, la lógica es la siguiente: si ocurrió la resurrección es un milagro. Si es un milagro de Dios, Dios está avalando el ministerio público de Jesús de Nazaret. En el ministerio público de Jesús de Nazaret, Jesús dio discursos y llevó a cabo ciertos hechos. Todos estos están respaldados por el milagro de Dios. Dios está dándole el sello de garantía que eso es verdad. Lo que Jesús ha comunicado es verdad. Entre otras cosas, Jesús comunicó acerca de sí mismo, que Él es Dios, y acerca de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia, que es una fundada por Él. Esta iglesia, cuando hacemos un análisis histórico, esta iglesia es la iglesia católica. Hay una continuidad histórica ininterrumpida que solamente se encuentra en la iglesia católica. Por ende, más allá de los errores que pudieron haber tenido algunos representantes de la iglesia católica, que nosotros no lo negamos, institucionalmente la iglesia fundada en el Nuevo Testamento es la misma que la iglesia católica. Aquí, Tomás, tocas temas bien interesantes que me gustaría en un futuro discutir contigo, que viene siendo Dios, ¿qué es? ¿Es Dios? ¿Es parte de Dios? ¿Es qué? Si la iglesia católica es prácticamente la única iglesia que podríamos... Es que la lógica, mira, porque obviamente hay un montón de... sí. A lo que me refiero es que todo esto está interesante, que me gustaría discutirlo después, pero sí me gustaría volverme a regresar a lo que tenemos el punto en común y en común acuerdo tú y yo. Yo te digo, yo profesé varias religiones, aún no me considero en algo todavía, no tengo fe, lamentablemente te puedo decir que no tengo fe, es algo que estoy buscando, que realmente quiero buscar, quiero encontrar, y no encuentro en qué creer. Por eso me gusta escucharte, charlar aquí contigo, quiero entender toda esta parte. Entonces, estamos de acuerdo, y creo que de todo esto que llegamos a platicar, en el que para que nosotros entremos al reino de Dios, que tú y yo decimos que el reino de Dios puede ser algo completamente físico y al mismo tiempo material, creo que en eso estás de acuerdo conmigo. Es visible e invisible. Exactamente. Entonces abarca todas esas dimensiones. Se puede decir que es todo, es parte como de Dios, que Dios es todo, de lo visible y lo invisible. Yo considero... No en el sentido panteísta, obviamente, sí, obviamente en el sentido cristiano, ¿no? Correcto. Entonces, que Dios está realmente presente en todo, eso. Entonces podemos decir que este es el reino de Dios al cual nosotros queremos llegar, tanto, y aquí viene una pregunta importante, tanto física como espiritualmente, ¿o tú cómo lo ves? No entendí la pregunta, perdón, no entendí la pregunta. Si es este reino de Dios algo que se ve y que no se ve, algo que podamos decir que es físico y no físico, algo como tal, cuando nosotros entramos en alma, cuerpo y espíritu. Tanto material. Claro, hay una santificación plena del ser humano. El ser humano no es solamente... No solamente, sino que no es tipo un espíritu atrapado en esta caja que es un cuerpo, ¿se entiende? Eso es tipo platonismo, ¿no? El cristianismo se va a apartar de eso y va a decir, no, pará. El ser humano es la plenitud tanto física como espiritual, lo es todo. Por eso es que la iglesia abarca todas estas dimensiones del ser humano.
tanto lo visible como lo invisible. Nosotros debemos santificar nuestro cuerpo y santificar nuestra alma. Claro. El cuerpo es algo sagrado para el cristiano, pero porque no sufrimos de esto que el cuerpo, la materia es mala y el espíritu es bueno. No, para nada. En el cristianismo todo debe santificarse. Por eso la idea de la resurrección. Cosa que los griegos rechazan de Pablo en Hechos capítulo 15 y 16, perdón por la falta por lo inexacto de mi descripción, pero cuando escuchan a Pablo predicar acerca de la resurrección de los muertos, rechazan su predicación. ¿Pero por qué? Porque para ellos era imposible la idea de que el cuerpo es algo sagrado, de que lo físico es algo sagrado, va en contra de su filosofía. En cambio, para los cristianos no, para los cristianos es algo sagrado que ha de santificarse, que debe redimirse, y por eso la resurrección del cuerpo llevado a un estado de gloria. Ok, bueno, entonces podríamos decir, estar de acuerdo que el reino de Dios es algo, lo que ya dijimos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Santi. Te doy muchas gracias por este espacio. Reitero, y para aquellos que piensen que soy católico, yo no soy católico, yo no soy protestante, lamentablemente no tengo el gnóstico, creo que tengo fe, es algo que me gustaría reencontrar en la fe, es algo que intento, pero a veces me siento hereje por reinterpretar a mi conveniencia las escrituras, y es algo que tristemente se ha dado a través de todos los años, en el que cada quien se hace su religión a la carta. Sí, porque la Biblia no es de interpretación sola, de interpretación propia. Nadie puede estar interpretando a su manera. Hay una iglesia que define y interpreta y te enseña. Hay maestros en la iglesia de Jesús, punto. Cada quien se hace lo que, cada quien mete y saca los libros a su conveniencia, buscando reinterpretar lo que ellos creen de la manera que ellos desean creerlo. Y realmente yo sí te digo, yo quiero encontrar algo, y respondo a la pregunta que te había hecho. Yo sí creo que debe existir una institucionalidad. Quizá para mí no sea la iglesia católica o la iglesia protestante o la iglesia de lo que sea, pero sí debe de existir una institucionalidad que guíe, ¿sabes? Y quiero intentar dejar de creer en todo. Ahora vos me permitís decirte algo, darte un consejo, perdón por el atrevimiento. Permitime darte un consejo. Vos en reiteradas oportunidades dijiste como que pese a que reconoces haber perdido la fe, por así decirlo, te gustaría reencontrarte con la fe, te gustaría que el caso a favor del cristianismo sea verdad, si no te interpreté mal. Si está dentro de tu deseo eso, y crees en Dios, y crees algo acerca de Jesús, al menos porque hay otras cosas que vos decís, tendríamos que discutirlas respecto a la identidad de Jesús, pero algo crees acerca de Jesús. ¿Por qué este viaje en el que te emprendiste de conocer cuál es la verdad, por qué no lo acompañás, además de lectura, análisis y crítica, por qué no lo acompañás con oración? Está buena. Porque para vos no debería ser una locura orar, dado que vos crees que Dios existe, vos crees al menos parcialmente en la identidad de Cristo tal y como es predicado por el cristianismo. Van a haber otras cosas que necesitas resolver, pero parcialmente. No, pero él dijo ahí más atrás que no sabe más o menos lo de Jesús, si era Dios o no. Él dijo algo así sobre eso. Vos crees en la identidad de Cristo, crees en la resurrección. Si vos crees en este Dios que desea el bien para vos y para mí, esta búsqueda, ¿por qué no la acompañás con oración? Oración. Porque es una búsqueda no meramente intelectual, esto también es espiritual. Claro. Viene aquí una parte interesante. ¿Para ti qué es la oración? Porque cuando yo era niño y a mí me enseñaban qué era orar, a mí me enseñaron a prácticamente aprenderme las cosas y repetirlas, sin sentirlas. Cuando después hice este otro cambio, por ejemplo, a esta iglesia más abierta, por así decirlo, enseñaban que la oración es como si tú pidieras lo que quisieras sin límite ante Dios. Y yo creo que ambas cosas son incorrectas. No, tú puedes hacerlo de las dos maneras. Orar repitiendo, diciendo lo mismo, pedir así espontáneo, hablar con Dios. Realmente, ¿qué sería la oración? Bueno, en el sentido más básico, que te lo habrán dicho 1000 veces, la oración es comunicarte con, en este caso, Dios, ¿no? Hablar con Dios. Es la comunicación con Dios. Yo no creo que modelos de oración
que vos repitas esté mal. Porque imagínate que Jesús enseñó a rezar el Padre Nuestro. Si nosotros decimos todo modelo de oración para repetir está mal, tendríamos que incluir el caso de Jesús y no creer. Y Jesús oraba repitiendo. Dice que cuando él se retiró al monte, se ponía a orar repitiendo las mismas palabras. Creo que lo incluyamos como si fuese un error, ¿no? Pero pese a que yo entiendo de que puede haber gente de que puede no sentirse cómoda con esa forma de comunicarse con Dios. Dios es tan bueno y misericordioso que aún que se pone en nuestro lugar, por así decirlo, nos entiende porque nos ama y nos llama a la salvación. La oración, vos te tendrías que centrar en lo siguiente. Sabiendo que es comunicarse con Dios, es, número 1, abrir tu corazón delante de Dios de forma honesta. Y número 2, pedir lo que realmente es valioso para Dios en tu vida. Ojo. Lo valioso hoy para Dios en tu vida no es que cambies el auto o que, no sé, tengas una mejor casa. Lo valioso para Dios en tu vida, si el cristianismo es verdad, es que puedas encontrarte con Cristo Jesús y con este mensaje espiritual que salva tu alma. Amén. Entonces, una oración eficaz sería en este momento: Dios, creo en vos, no te conozco, me falta fe, pero te pido por favor que si el cristianismo es verdad, que me conduzcas hacia la verdad o algo por el estilo. No hace falta palabras muy técnicas, solamente lo único que falta es sinceridad, honestidad y buena voluntad, nada más. Y con eso me parece que es suficiente. Hasta aquí el video, hasta aquí, muy bueno, me gustó el final. ¿Qué opina usted? Le dejaré el link en la descripción del canal de Santiago Alarcón, Rincón Apologético, para que usted vaya y se suscriba y le dé like. ¿Qué opina usted de este diálogo que tuvo Santi con este jovencito? En los comentarios lo leo.